Tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando tenía entre 5 y 7 años porque cada vez que mi tío venía de viajar de Estados Unidos, porque él estudiaba allí, me traía unos cuantos libros de aventuras. Y mientras todas las personas de mi casa iban a dormir, pues las luces se apagaban, el silencio llegaba. Yo me levantaba en aquel cuarto donde pasaba las noches con una pequeña linterna para que nadie me pillara leyendo esos libros y comencé a visualizar en mi mente el poder viajar por el mundo. Pero fíjate, siendo un gran soñador, empecé a buscar esos sueños en sitios donde nunca están los sueños, donde nunca se logran. Porque es cierto que vengo de una familia humilde, humilde pero pobre, porque ser humilde no tiene nada que ver con el dinero o la capacidad mental de un ser humano. Pero eso es otro tema. Lo que te diré es que a esa edad yo no tenía esa bicicleta que podían tener mis amigos, ni tenía los regalos que ellos recibían para su cumpleaños o para Navidad, aunque tengo que decirte que yo tenía mucho amor de mi familia y me lo dieron todo, todo lo que tenían, aunque quiero decirte que no me faltó comida, no me faltó nunca ropa, no siempre tuve lo que quería, ¿ok? Pero nunca me faltó lo que necesitaba y eso estoy súper agradecido. Pero mira, recuerdo que con 8 años empecé todos los fines de semana a trabajar en una pastelería para poder simplemente comprarme un balón de fútbol, el que yo quería, no el que podían darme mis papás en aquel momento por la situación económica, ¿no? Y no es que estaba contratado con 8 años ni que hacía pasteles, no, era el repartidor de pasteles, porque recuerdo ir allí muy temprano. Ellos me daban una bandeja, me entregaban uno o dos pasteles, las direcciones, y yo pues tenía que recorrer aquellas calles de Reus, que es la ciudad donde también nació Gaudí, y llevaba, como siempre digo, dulce a las personas, algo dulce a las personas. Y durante 2 o 3 años que estuve allí, pues oye, para poder tener una economía, para que yo, Kini Amores, pudiera acceder a caprichos, para no limitar más a mis papás. Yo los he respetado siempre, los amo, pero yo veía que trabajaban mucho y que económicamente estaban muy limitados. Y eso además provocaba discusiones. Llegaron a separarse, ¿no? Yo no quería eso para mí. No sé si lo quieres tú, pero es como yo me sentía, ¿no? Pero fíjate, aquellas aventuras que yo leía, que estaba incorporando a mí, en mi coco, con aquellos libros que mi tío me traía de sus viajes, como, no sé, los viajes de Gulliver, por ejemplo, me hacían creer que podía tener algo mejor. Y durante ese par de años que estuve en ese lugar repartiendo pasteles, comencé a crear algo muy bueno para mí, que era la determinación. O sea, quiero decirte que yo trataba aquellos pasteles, aquella pastelería como si fueran míos, y tenía entre 8, 9 y 10 años, ¿vale? Pero quise evolucionar, me hice un poquito más adulto y quería ganar un poco más, ya no me veía por las calles repartiendo pasteles los domingos y pues accedí a una granja, porque no sé si sabes, pero esos huevos que la gente compra en los supermercados tienen diferentes tamaños, por lo menos en aquella época, ¿ok? Y en aquella edad yo me dedicaba con la ayuda de una máquina a clasificarlos por peso y tamaño. Y ahí tampoco logré tener mucho capital, pero fíjate, ya podía comprarme aquellas botas de fútbol que mi familia no podía permitirse, pero que yo quería, ¿no? También me permitía poder pagar la entrada para ir al cine el fin de semana o esas discotecas a las que ya asistía pues sábados y domingos, porque es cierto, siempre he sido muy precoz, como ahora verás. Y con 15 años, pues oye, empecé a trabajar ya en serio, no solo los fines de semana. Dejé mis estudios, como mis papás se habían separado, pues tenía que tener un poco mi economía y que no mi mamá cargara todavía más, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un parque de atracciones, tuve que engañar a mi ex jefe, le dije que tenía 16 años y realmente tenía 15. Y ahí descubrí cosas muy importantes en la vida. La más importante, que el trabajo duro no te da la buena vida. Porque quiero decirte que yo trabajaba entre 15 y 17 horas diarias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Espera que lo repito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, durante 20 años. Y muchas de las personas que tenían vacaciones en Europa llegaban a ese lugar. Estaba en un parque de atracciones, llevaba una noria, esa rueda que gira, ¿no? Yo le daba esas vueltas, los mareaba, pero yo no tenía vacaciones, yo no viajaba por el mundo, que era el sueño que yo tenía en mi corazón desde niño. Y fíjate, un día vino, yo siempre digo que es como una salvación.
O sea, porque con 33 años estaba muy frustrado. O sea, después de haber pasado toda la temporada de verano, con mucho calor, esfuerzo, sin dormir prácticamente nada, era sobre septiembre, llegó mi ex jefe, alguien que yo consideraba mi familia. No sé si te ha pasado a ti, que crees que tu jefe es tu familia. Yo pensaba así, pero él seguramente tuvo un mal día y recuerdo que se acercó a donde yo estaba. En ese momento me encontraba pues despidiéndome de dos amigas que eran turistas y se marchaban a su país y bueno, yo siempre he sido un caballero, estaba dándoles ahí mi atención y él pasando su dedo por uno de esos asientos, ¿verdad?, donde la gente se sentaba para que yo les mareara y con la voz en un tono, vamos a decir, bastante agresivo, dijo unas palabras muy feas, no las voy a repetir aquí, no es necesario. Pero además dijo que ¿cuándo vas a limpiar eso? ¿Para qué crees que yo te pago? Eso causó un dolor tremendo en mi corazón. Automáticamente dejé de trabajar ese día, esa mañana, luego volví por la tarde, ¿ok? Pero esa mañana dejé de trabajar. Me fui a esa playa maravillosa que había al lado, me senté en unas rocas a pensar y me hice la pregunta más importante que hasta ese día me había hecho, y posiblemente que tú aún no te has hecho. La pregunta que yo me hice es, Kini, ¿lo que estás haciendo te permite vivir la vida que tú quieres y mereces? Y la respuesta, amiga, amigo, fue un rotundo no. Pero automáticamente al venir esa respuesta ocurrió algo. No sé si tú crees en las señales, pero una ola golpeó las rocas y me iba a mojar toda la cara. Eso me hizo que yo girara mi cabeza, ¿verdad?, para no mojarme, y cuando giré y miré, encontré un maravilloso Ferrari. Un Ferrari rojo, que es el coche que en aquel momento yo había soñado, porque es algo que de pequeño había tenido en mis manos de juguete, ¿no? Y siempre quise, no sé por qué. Entonces pensé, ¿por qué tengo 33 años de edad, después de trabajar tan duro? ¿Por qué no tengo ese coche? ¿Por qué otras personas sí? Rápidamente me dirigí a ese puerto deportivo en la ciudad de Salou, que es donde estaba ese Ferrari rojo, y tuve la valentía de acercarme a la persona y le pregunté, oiga, perdone, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Porque yo quiero ese coche. Él me miró y me dijo, no, yo no trabajo, soy empresario, tengo diferentes constructoras y a nivel mundial y por eso pues no trabajo y me dedico a dar empleo y soy empresario. Rápidamente, fíjate, empecé a ver muchos yates, coches de calidad, cosas que yo no estaba acostumbrado y fui preguntando a cada una de esas personas y me iban diciendo todos lo mismo, ninguno era trabajador o empleado, todos eran empresarios. Pero llegué a alguien de Madrid, un español, casi todos eran turistas en aquel momento, en aquella zona. Él tenía un Porsche increíble, de dos colores, blanco con una raya azul muy, muy bonita. Y yo le pregunté, oye, ¿a qué te dedicas? Es que yo llevo casi 20 años trabajando allí, yo me giré para señalarle el parque de atracciones, ¿no? La Noria, y digo, también tengo un coche como tú de dos colores, es un Volkswagen blanco y oxidado. Y me gustaría tener algo como tú. Fíjate, él sonrió, me dijo, mira, me caes bien, chaval, no necesitas saber lo que hago, pero si realmente quieres tener este coche o cualquier cosa que tú quieras en la vida, voy a hacerte un regalo. Pero solo te voy a hacer el regalo si me prometes que vas a leer el libro que te voy a regalar. ¿Quién no lo hubiera hecho? ¿Quién no hubiera leído un libro sabiendo que te va a entregar uno de tus sueños? ¿Me entiendes? Entonces él me entregó este libro que aún guardo. Se titula El secreto más extraño del mundo, de Earl Nightingale. Y solo comenzar, en sus primeras páginas, habla de que un reportero estaba preguntando al premio Nobel Albert Schweitzer, un alemán que tuvo el premio Nobel en 1952, le preguntó algo muy sencillo: ¿cuál es el mayor problema del ser humano? Y fíjate lo que respondió el premio Nobel. Él dijo, el ser humano simplemente no piensa. Aquello me chocó. Y continué leyendo, y Earl Nightingale detalla en el libro que de cada 100 personas que llega a los 65 años de edad, uno tiene riqueza económica, me estoy refiriendo, ¿eh? 4 tienen libertad financiera, 5 necesitan seguir trabajando para poder vivir. Y el resto de personas,
Cuando llegan a los 65 años, a partir de ahí vive o quebrada o con limitaciones de dinero. Es decir, solo el 5% de la población vive, los demás sobreviven. Y he viajado el mundo, y tú puedes comprobarlo. Siéntate en cualquier plaza de cualquier lugar y observa a la gente que está a tu alrededor, si que tienen más de 65 años de edad, si ves que la mayoría viene con un buen reloj o, vamos a decir, un buen color de piel, si tienen un buen coche aparcado, si tienen felicidad. Y te estoy hablando de mi nivel de conciencia en aquel momento, no el de ahora. Pero quiero que veas esto. Yo en aquel momento no quería llegar a esa edad y sobrevivir. Yo simplemente no quería. Pero me llamó la atención. Incluso dentro del libro había unas hojas sueltas de otro libro, que desconozco el título, donde hablaba de una estadística de que de más de 200 años apuntaba algo muy increíble. Es decir, las personas que son parte de ese 5% que viven una vida plena y en libertad son o deportistas de élite, o inventores, o son actores o actrices, o son empresarios. El porcentaje más grande era empresarios. ¿Ok? No había ni una sola persona que en ese 5% fuera trabajador, en esa estadística. Entonces, cuando yo terminé de leer el libro y las hojas que había en su interior, que las tengo bien guardadas por ahí porque son un poquito viejas, pues realmente estaba en shock. Y eran sobre las 9 de la mañana cuando yo empezaba ahí a trabajar. Estaba sentado en la atracción y vi como mi ex jefe en aquel momento, bueno, ahora mi ex jefe, entonces mi jefe, se acercaba a mí. Pero antes de que hablara o me dijera cualquiera de sus tonterías, le dije, no voy a trabajar nunca más para ti. O sea, en ese momento, ese día, decidí nunca más trabajar para alguien que no fuera para mí. O sea, no dejé ese día el trabajo, indudablemente, era temporada alta, tengo mis principios, no quería dejarlo tirado, ni que mis decisiones lastimaran a otros. Recuerda, yo lo consideraba mi familia, aunque no lo era. Y tampoco tenía la economía. Así que le dije que le iba a dar un plazo de 2 años para que se buscara a alguien. Y durante esos 2 años yo estuve, te voy a decir algo que quizás te sorprenda, pero no fui a ningún restaurante. No fui a ninguna sala de fiestas, no fui a ningún lugar, es decir, no gasté nada de dinero, solo lo mínimo, mínimo, mínimo para vivir. ¿Para qué? Para, después de 2 años, poder liberarme, convertirme en empresario. ¿Y sabes qué? Lo más curioso es que después de 2 años trabajando en 2 trabajos diarios, entre 14 y 18 horas diarias, sin un día de fiesta, cuando conté todos mis ahorros tenía 12.500 euros. Punto. Con eso, si no lo sabes, en aquel momento en España no podía abrir ningún negocio, por lo menos los que yo conocía, porque era muy ignorante en este tema. Estaba muy frustrado además. Ese momento para mí, ¿sabes?, de descubrir que no podía hacer lo que quería, me hizo sentir triste y durante la mañana hubo un momento que me tuve que sentar en las escaleras de la atracción porque no estaba muy, vamos a decir, muy alegre para trabajar. Y ahí había pasado, escúchalo bien, la mayoría de mi vida hasta esa fecha. Estaba triste, apagado. Y tuve la fortuna que pasó un gran amigo mío, él era empresario, él tenía restaurantes donde alguna vez iba a desayunar. Me dijo, Kini, ¿qué te pasa? Siempre te veo alegre, pero hoy te veo serio, triste. ¿Qué te ocurre? Dije, mira, estoy muy frustrado. Llevo 2 años sacrificándome mucho, donde no he tenido experiencias felices, donde no he tenido nada bonito, donde ha sido todo trabajar y descansar. Descansar además un par de horas diarias, para poder dejar este trabajo, para poder establecerme por mi cuenta. Y él me dijo, bueno, creo que tienes una hipoteca, ¿no? Tienes un apartamento que empezaste a pagar según me dijiste hace unos años. Dije, sí, me quedan 2 o 3 años de hipoteca. Y él me dijo, pues mira, vete al banco, dile que tienes ese apartamento y que quieres montar un negocio para ver si te pueden ampliar la hipoteca. Fíjate si yo era ignorante, no tenía ni idea de eso. Y ya tenía 33 años de edad. Ocurrió algo maravilloso, fíjate, porque era una época de gran crecimiento en el tema de la construcción en España. Imagínate, o sea,
un apartamento que a mí me había costado sobre unos 80.000 euros, es un apartamento, cierto, era muy bonito, pues cuando fui allí me lo tasaron y me dijeron que estaba valorado en 450.000 euros. Yo dije, wow, ¿qué ha pasado? El director me dijo, pues mira, se ha revalorizado y te puedo ofrecer una hipoteca para construir tu negocio. Aquello, o sea, tú imagínate, me ofrecían 400.000 euros y yo me quedé en shock. No tenía experiencia en los negocios, ni en emprender. Eso no lo enseñan en ninguna escuela pública obligatoria, ni en ninguna universidad. En esos lugares se trata de programarte, de programarnos en una vida limitada. No te educan para la libertad. Si no, la tendrían los que están allí. ¿Estamos de acuerdo? Y no tengo en contra de nada de esto. Esto no es hate ni nada. Es la realidad que yo he descubierto y que mucha gente la ha descubierto. Pero fíjate, gracias a esa habilidad en el trato personal que desarrollé en esa atracción durante 20 años, hablando con una amiga empresaria una noche de mis planes, de la libertad y de ser emprendedor, decidió apoyarme y tomamos la decisión de abrir un restaurante juntos. Yo no tenía ni idea, ella sí tenía restaurantes, pero ella no lo podía atender. ¿Ok? Incluso te diré que en mi caso no me gustaba estar en bares, no me gustaba estar en restaurantes. Es una persona de ir a un lugar, comer e irme, no de pasar horas allí como antes suele hacer muchas personas. Pero así es la vida. A veces tomamos malas decisiones, a veces tomamos decisiones que nos preparan para recibir algo importante en el futuro. Pero durante esos primeros 5 años en aquel restaurante, yo trabajaba las mismas horas que cuando estaba de empleado y solo había cambiado algo, que ahora era mi responsabilidad pagar las facturas. No las pagaba otros por mí. O sea, no tenía lo que quería. Trabajaba lo mismo. En la puerta de mi restaurante seguía faltando el coche de mis sueños. ¿Sí me entiendes? Me volví a sentir frustrado. Aunque libre, porque nadie me daba órdenes. Digo libre porque creía que era libre, pero luego descubrí que no. La pregunta es, ¿cómo puede ser? O sea, ¿soy empresario y no tengo la vida que quiero? Ignorante. Seguía siendo ignorante porque no era consciente de la verdad de la vida y de las manipulaciones a las que todos somos expuestos. Y entonces cometí uno de los mejores errores de mi vida y dirás, oye, Kini, pero ¿cómo puede ser un error algo bueno? Bueno, lo vas a entender, mira, es muy sencillo. Yo pensaba que para ganar más había que invertir más. Entonces me fui a esos bancos que prestan dinero, en aquella época se lo daban a cualquiera, y recuerda, yo había estado en un parque de atracciones, en una noria, en una rueda, ¿no? Donde pues, entra la gente, mareas a la gente y tal. Entonces yo fui a los bancos con esa habilidad en el trato personal y hablaba con los directores, se ve que los mareaba y me daban préstamos. Y me llegaron a dar préstamos hasta alcanzar el 1.000.000 de euros. ¿Te imaginas? 1.000.000 de euros, fíjate si estaba yo enano mental, para construir un restaurante en Barcelona, es decir, lejos de donde yo vivía en aquel momento, que básicamente estaba construyendo una cárcel para mí. ¿Por qué? Porque mis sueños eran viajar el mundo. Era viajar el mundo. Y esa estupidez me estaba haciendo crear un restaurante en Barcelona que a través de préstamos e hipotecas estaba enjaulado durante 20 a 40 años. Porque nadie nos enseña educación financiera. Incluso en la escuela, con todo el cariño que tengo a los profesores que yo tuve, fui muy afortunado, hay personas que te dicen que Colón descubrió América. En los libros de texto de hoy dicen que Colón descubrió América. Y todos sabemos que eso no es verdad. Sabemos que cuando Colón llegó a América ya había gente. O sea, como mucho, llegó tarde de vacaciones, ¿cierto? Entonces, hazte esta pregunta y entenderás mucho de lo que estás viviendo en tu vida. Porque me la hice yo. ¿Cómo un profesor de matemáticas, por muy buena persona que sea, que ojo, no todos lo son, cómo te puede enseñar a ganar más de 2.000 euros al mes si él no los gana? ¿Cómo te va a enseñar libertad financiera si él no la tiene? ¿Y qué hice? Copié, como hemos copiado todo. Por eso yo hice una inversión muy grande en un lugar donde no iba a cumplir mis sueños, ¿ok? Pero no sé tú. En mi caso yo siempre pensé
que Dios tenía algo mejor para mí, que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y para mí, hoy, Dios no está fuera de mí. ¿Bien? Pero antes no tenía ese conocimiento. Esto fue en 2007. Comencé la construcción de aquel restaurante con mucha ilusión, con muchos sueños, con el deseo de vivir una buena vida. En 2008 ocurre algo muy bonito, ¿no? Los bancos americanos incorporan hipotecas basura al sistema financiero mundial y los intereses suben. Y entre 2009 y 2010, en mi caso, perdí mi restaurante. Porque no pude hacer frente a los pagos. Pero también perdí la casa que había comprado. Perdí el coche. Y lo más importante, la autoestima personal. No quería vivir más. Yo tenía una deuda de 860.000 euros. Tenía 42 años de edad y pensaba, ¿qué va a ser de mí? Estaba en una situación realmente dramática. Y recuerdo, como si fuera ayer, estar sentado en las escaleras de aquel restaurante, el día que estaba recogiendo todas mis cosas para irme, y alguien pasó por allí entre 12 y 13 años, iba repartiendo publicidad. Y yo me sentía bastante mal, voy a ser muy honesto, estaba con lágrimas en mis ojos. Y para que ese chico no me viera, pues por vergüenza, por lo que fuera, yo con la cabeza agachada cogí aquella publicidad y tuve la fortuna de que se me cayó en el suelo. Cuando ese chico se fue, al recogerla la pude leer. Y leí algo que me dio esperanza. Decía, vacía tus bolsillos en tu cabeza y tu cabeza llenará tus dos bolsillos. Benjamin Franklin. Para mí aquello fue una señal divina. Y recuerdo revisar mis bolsillos, que era donde yo guardaba el dinero que tenía. En aquel momento tenía 700 euros. O sea, una deuda de 860.000 y 700 euros. Era todo lo que Kini Amores tenía en aquel momento. Y tenía que tomar una decisión. O iba a rebajar la deuda, o hacía caso a la señal. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues es lo que hice yo. Así que rápidamente fui a una librería en Barcelona, una de las más grandes, está en Paseo de Gracia, y decidí invertir aquellos 700 euros en libros. Porque la señal era, vacía tus bolsillos en tu cabeza llenará tus dos bolsillos. Y fue increíble porque cuando entré allí decidí dejar que, oye, mi espíritu, que mi alma no eligiera los libros. Y el primero fue Descubre tu destino con el monje que vendió su Ferrari. Porque claro, cuando te arruinas te vuelves espiritual, ¿estamos de acuerdo? Tengo ahí todos los libros de Robin Sharma, afortunadamente. El segundo fue La llave maestra de la riqueza de Napoleon Hill, que también tengo por aquí. El tercero fue Be Water, My Friend, de Bruce Lee, que no te enseña a dar golpes, enseña a fluir. El cuarto fue un libro que impactó en mi corazón, La magia de pensar en grande, de David Schwartz. O sea, yo siempre había pensado en grande cuando era un niño, pero mi alrededor, mi entorno me hacía pensar en pequeño. Me decían, oye, Kini, estudia, logra una carrera, busca un empleo, sé un hombre de provecho, forma una familia y serás feliz. Y todas esas personas que me decían eso no lo eran. Eran tristes, apagadas, se jubilaban con una paga limitada y muchos de ellos se divorciaban. Como mis papás. El quinto libro que elegí por aquel recorrido fue Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. No es el mejor libro de él, no habla de dinero, pero me conectó a todas sus enseñanzas más valiosas que tengo todas aquí. Y así completé hasta 50 libros. Es decir, cambié 50 libros por 700 euros. Es lo mejor que pude hacer en aquel momento. Y comencé a leer. Fíjate, leía un libro por día. A veces dos, pero seguía quebrado. Todavía, Kini Amores no era consciente de que toda semilla que plantas en la tierra o en tu cabeza necesita un tiempo para florecer, para dar frutos. Y en ese proceso un día, una gran amiga, Carmen, me invitó a una reunión, me llamó y me dijo, hey Kini, quiero que vengas a ver una conferencia, se trata sobre el coach del secreto, de The Secret. Y ese libro ya había llegado a mí en mis manos unos meses atrás. Pero yo estaba muy negativo. O sea, yo decía, pero vamos a ver, sí hombre, o sea, lo que tienes en la cabeza lo vas a tener en tus manos. Qué tontería, ¿no? Porque me habían enseñado ¿a qué? A trabajar duro, pero no inteligentemente como hablan esos libros que compré. Pero fue muy curioso porque yo, para no
llevara una mala experiencia. Le dije, mira, Carmen, no tengo ganas de ir a esa conferencia porque bla, bla, bla. Y ella me interrumpió y me dijo, mira, Kini, no necesito que me des charlas. Lo que necesito es que un amigo, como tú, me acompañe. Así que decidí subirme a esa aventura, me fui a esa conferencia donde no hice ni caso al orador, pero no sé por qué, llámalo destino, señal, fortuna, Dios, universo. Cuando terminó la charla, él se acercó a mí y me dijo, oye, tienes pinta de artista. Bueno, creo que no, broma. Él me dijo, un día tú y yo haremos negocios juntos. O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo que eso supuso para mí? Mi familia no creía en mí, mis amigos no creían en mí. Lógico, porque cada vez que me veían o que les llamaba era para pedirle dinero en aquella época, para poder pagar mis facturas. Mucha gente no sabe que estuve 30 días en mi apartamento antes de que dejara de ser mío, sin luz y sin agua, porque no podía pagar aquellos recibos. Pero aquel día hubo algo, ¿sabes? Yo le pedí a esa persona, me atreví a pedirle su número telefónico. Y al día siguiente le llamé y le dije, hey, Eduardo, es el coach del secreto, Eduardo Sánchez. Le dije, tú tienes el secreto, ¿verdad? Mi situación es simple, he perdido mi casa, mi restaurante, mi autoestima y estoy a punto de perder la casa de mi mamá porque ella avalaba mis negocios. Y ha pagado durante 40 años fregando escuelas y casas. Y eso no lo puedo permitir. Cuéntame ese secreto, por favor. Él me dijo, sí, tengo la solución para que pagues esa deuda. Y no le pase nada a tu mamá. Vente a Valencia, que te voy a explicarlo. ¿Hubieras ido a Valencia? ¿Verdad que sí? Valencia estaba a casi 4 horas de distancia de mi ciudad y entré en unas 3 horas. Para mí fue increíble porque esa noche no podía dormir, estaba impaciente. O sea, al despertar por la mañana el día, yo ya estaba en la estación. El primer tren que salía, y te voy a contar un secreto, no tenía dinero para el billete, me subí, aunque fuera avergonzado, pero subí. En el camino hacia Valencia aprendí 2 cosas muy importantes en mi vida que quiero que tú sepas hoy, que estás aquí escuchando mi historia, que no es mejor que la tuya. La primera cosa que aprendí es muy simple, porque yo estaba allí y como me senté avergonzado, decía, por favor, por favor, por favor, que no venga el revisor, que no venga el revisor. Lo pedía tan fuerte que ¿sabes qué ocurrió? Que vino el revisor. Y cuando venía decía, por favor, que no me vea, que no me vea. Bueno, yo creo que es muy difícil que no se me vea, ¿no? O sea, me vio. Entonces empecé a desear que no me pidiera el billete. Por favor, que no me pida el billete, que no me pida el billete. ¿Y qué es lo que crees que ocurrió? Me lo pidió. En ese momento aprendí que la ley de la atracción existe. O la pones a tu favor o en tu contra, pero existe 24/7 para todo este universo. Y fue muy curioso porque yo estaba avergonzado, como te digo, me fui entre los 2 vagones, le dije, sí, mira, lo tengo aquí, y cuando él estaba a mi lado, le dije, mira, te tengo que ser honesto, no tengo billete, no tengo dinero, permíteme continuar, voy a Valencia. Y él me dijo, pues mira, lo siento mucho, estamos en una situación complicada, hace unos días despidieron a un compañero mío, y no puedes ir en este tren sin billete, te tengo que denunciar. Aquello fue para mí como otro golpe, ¿sabes? Yo recuerdo entre lágrimas decirle, mira, soy como, no sé, un perrito de esos pequeños enfermos con muchas pulgas, no me pongas otro problema. Y fue increíble porque no solo no me denunció, él me dijo, mira, tienes que bajar del tren, o sea, no quiero tener problemas, tengo 2 hijas que son más importantes que tú y tengo que darles de comer. Pero cuando bajé del tren, él se asomó y me dijo, el siguiente tren no tiene revisor. Y esto es lo segundo que aprendí, porque ahí aprendí que hay gente buena en la vida. Y podía haber vuelto a casa o seguir el viaje. Era mi responsabilidad la decisión y decidí continuar. Pero supe que en el mundo había gente muy buena. Y eso lo tienes que saber tú hoy. Para hacer corto este viaje, llegué allí. Él me presentó los negocios en la libre empresa, negocios en red. Inicié en mayo del 2012. Y me permitió, escúchalo bien, en menos de 6 años, trabajando fuerte e inteligente, gracias a los libros que leí. Pude pagar la deuda que normalmente hubiera pagado en 2 vidas. Incluso me permitió viajar a más de 30 países, el sueño que tenía de niño. Y participé en conferencias
donde han asistido en total más de 200.000 personas. He tenido equipos en ventas de más de 65.000 personas a nivel internacional incluso. Y en 2022, fíjate, me llegaron a destacar como la persona nacida en España que gracias al trabajo en equipo, a todo mi equipo, no solo mío, ¿de acuerdo?, había creado la facturación mayor en los negocios en red. Y era algo para celebrar, ¿cierto? Por supuesto. Pero llegó ese estado de miedo a nivel mundial. La mayoría de las personas estaban encerradas en sus casas por un virus. Yo ya tenía un estado de conciencia diferente al que había iniciado en 2012. Ya había leído, ya había visto toda la programación que recibimos. Entonces, en ese tiempo yo me dediqué a viajar el mundo. Porque sí, amigo, se podía viajar. Por mucho que te hicieran creer o quisieran hacer creer que no, trenes, aviones, hoteles, estaba todo abierto y había personas, donde yo iba, no solo yo. Pero viendo que muchas personas estaban sufriendo por ese motivo, encerradas en casas a través del miedo, decidí crear conferencias gratuitas diarias para ayudar a personas a través de mentoría o de entrenamientos para que pudieran mantenerse enfocadas en algo que no fuera el miedo, el pánico o la situación que se estaba viviendo. Y eso, si soy muy honesto, me ofreció regalos increíbles a través de personas que llegaron a mi vida, de historias de transformación de quienes se conectaban a esas conferencias, lo que lograron unos meses más tarde mientras mucha gente sufría. Pero al terminar el confinamiento, algo comenzó a cambiar en mí. Ya le estaba dando vueltas a muchas cosas. Así que en 2022, sabiendo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, los planes que hay para toda la humanidad, lo que viene en adelante hasta el 2030, tomé la decisión de apartarme de todo lo que estaba haciendo, dejando cheques muy grandes, dejando equipos maravillosos, dejando negocios que me reportaban mucha felicidad, mucha riqueza a través de relaciones y de economía. Dejé todo y estuve un tiempo sabático indeterminado porque quería prepararme correctamente para poder ofrecer soporte, y esto es muy importante, a aquellos seres humanos que quisieran, ¿sí?, que llegaran a mí para que yo les pudiera aportar no solo a través del crecimiento personal o empresarial. Esta vez yo quería que las personas que llegaran a mí pudieran descubrir el poder interno que todos tenemos, nuestra esencia, nuestra alma, que es lo que transforma la vida, porque es lo que elimina por completo el sufrimiento al que tantas personas tienen acceso hoy, porque esa programación sistemática que se recibe con el objetivo de tenerte en una frecuencia densa para poder controlarte, para mantenerte sumida o sumido en la ignorancia, es algo que mucha gente desconoce. Así que durante el 2023 pude conectarme a ese poder interno, comencé a aplicar todas esas ingenierías internas y la sabiduría ancestral que puedes ver que hay aquí y de muchos mentores, que en su momento me sacó de esa quiebra personal, que me llevó de lo trágico a lo mágico, ¿de acuerdo? Y pude organizar algo para el mayor beneficio común. Y ahí nace ese proyecto de vida que puedes revisar en esta web, con una misión clara, la de acompañar a otras personas a reconectarse con su esencia, con su poder interno, para que sepan quiénes son, para que se puedan convertir en las personas que están destinadas a ser. Por eso mi rol actual de vida, como autor, como entrenador de vida, orador, mentor de negocios conscientes, es muy simple. Es el de facilitar el cambio y la transformación personal y espiritual de cualquier ser humano que lo pida. Y quiero decirte que en este inicio muchas personas ya están siendo parte de una transformación personal a través de mis programas, de mis sesiones de coaching, de mis conferencias, de mi método Neshama, de este maravilloso libro, ¿sí?, el Códice Neshama, el cual yo sé que tiene todo lo que tú necesitas para iniciarte en una vida consciente. Yo sé que te va a ayudar a descubrir el poder interno con el que vas a poder transformar tu vida para bien. Miles de personas lo están comprobando. El mes de junio se superaron ya las 2.000 copias distribuidas. Y fíjate si tengo claridad sobre ello, que no te digo que lo compres.
Aquí debajo del vídeo de este vídeo vas a poder descargar de forma gratuita las primeras páginas. Y será tu alma, tu esencia, al leer esas primeras páginas, te va a decir si comprarlo o no. Pero para terminar, primero agradecer tu tiempo. Quiero regalarte algo importante, más allá de las primeras páginas del Códice Neshama, que te va a impactar. Creo en ti. Si yo he podido hacerlo, tú puedes hacerlo. Si alguien como yo, sin estudios, sin autoestima personal en aquel momento, quebrado, sin que nadie confiara en mí hace 12 o 13 años, ha podido encontrar caminos de riqueza, relaciones maravillosas, ha podido vivir una mejor calidad de vida, he aprendido a ser consciente, he comenzado a vivir desde la verdad, tú puedes hacerlo. Pero tienes que hacerlo sabiendo a quién escuchar y tomando conciencia de lo que es verdad y lo que no. Mira, he conocido gente maravillosa, pero gracias a uno de mis mentores, Mike Murdock, que habla de sabiduría, comprendí dos cosas que te van a ayudar a ti en todo el proceso de vida si las pones en práctica. Te lo garantizo. La primera dice así: decisiones crean riqueza. Y yo tomé la decisión correcta, instruyéndome, cambiando la forma de pensar, enfocándome en mis sueños, visualizándolos, haciendo que formaran parte de mí, siendo consciente. Y quiero que tú también lo logres. Y la segunda cosa que aprendí de Mike Murdock, y que tú tienes que aprender, cuando eliges tu mentor, decides tu futuro. Y quiero que me elijas a mí. Tengo todo preparado para ti. ¿Y por qué lo sé? Porque mira, en mis primeros 40 años de vida, escuché a mentores equivocados y sufría. Eran mentores que quizás, oye, me amaban mucho, pero me decían que tenía que estudiar en una escuela, terminar una carrera, encontrar un trabajo para ser un hombre de provecho, formar una familia, comprar una casa, tener una hipoteca. Mentores que nunca me hablaron de conciencia, de alma, de conexión con mi poder interno. Eran mentores que me hablaban de dioses externos a quien pedir. Eran mentores que me hablaban de que para ser feliz tenía que buscarlo en el exterior, a través de cosas o a través de personas. Eran mentores que nunca me hablaron de las leyes que rigen nuestro universo. Las reglas del juego. No me hablaron nunca de eso. Eran mentores que me hablaban de qué, de herramientas para reparar el coche, la ropa, los muebles, los ordenadores, los teléfonos, las cosas. Pero que nunca me habían explicado, ni siquiera comentado que existían herramientas para ajustar o para reparar a un ser humano. Esos mentores me repetían frases que tú también has escuchado, que a ti también te han repetido. Y vas a comprobarlo porque las tienes, porque esas enseñanzas las tienes grabadas a fuego en tu subconsciente. Y es lo que te limita, es lo que me limitaba a mí. Y para comprobarlo voy a hacer una cosa, voy a decir una frase que me repetían una y otra vez y tú vas a completarla. Es decir, voy a decir una frase sin terminar, voy a dejar un segundo y tú la vas a completar. El dinero no puede comprar la... Ahí va otra frase. El dinero no crece en los... Y la última. Todos los ricos van a ir al... Qué curioso, ¿verdad? Si has completado más de una de esas frases, despierta. Porque esos mentores, que pueden ser, no sé, tus papás, tus profesores, tus amigos, tu pareja, tu familia, con la mejor intención, seguramente además quieren protegerte, nos dicen frases que cortan nuestras alas, como cortaron las mías, durante un tiempo al menos. Amiga, amigo, como digo en mis primeras páginas del Códice Neshama, despierta, es tiempo de ser tú. Y no lo firma Kini Amores, dice atentamente tu alma. Despierta, es tiempo de ser tú. Descarga las primeras páginas, léelas, atrévete a compartirlo, atrévete a comprarlo, atrévete a completarlo, a estudiarlo, a aplicar lo que hay dentro, va a transformarte. Hay muchos testimonios ya. No se trata de mí, se trata de ti. Y mantente conectado conmigo. Tengo todo preparado para que te conviertas en la persona que estás destinada a ser, para que puedas lograr victoria en cualquier área de tu vida que tú desees, para que nadie te manipule,
para que seas dueña o dueño de tu vida. Creo en ti. Cuenta conmigo. Gracias.